Se les ocurrió que podían secuestrar a algún niño. Vieron a una madre con un niño pequeño, también. Hola, bienvenidos a otro episodio de Criminal Patrol. Bueno, con sentido común, ¿puede un niño pequeño, ser un asesino en serie? Yo mismo me lo he preguntado. Quiero decir, hasta el momento en que tomé este libro en mis manos, simplemente no había pensado en eso. A veces la inspiración para nuestros episodios son los libros. Este es un libro llamado 287 hechos más extraños sobre asesinos seriales. Ya antes hemos hecho algo de este autor, también relacionado con asesinos seriales. El gran libro de los asesinos seriales. Ya antes hicimos un episodio sobre un asesino precisamente basado en este libro. Hoy es algo parecido. Esa fue la inspiración. Nos preguntábamos si eso era siquiera posible. Resulta que, después de leer este libro, simplemente es posible. Los que se dedican a la criminología dicen cosas diferentes. Un asesino serial es aquel que ha cometido al menos 3 crímenes en intervalos cortos de tiempo o a veces también en periodos más largos. Otros dicen que basta con solo 2 crímenes para considerarlo así. Desafortunadamente también hemos tenido varios casos en Polonia donde niños han matado. El caso más impactante, por ejemplo, el de las últimas semanas, porque también hicimos un episodio sobre ese chico que mató a su compañera. Un chico de 14 años mató a una compañera de 13 años. Luego fingió su muerte. Supuestamente ella se había suicidado. Toda una intriga, un plan. De hecho, solo fue detenido después de 1 año, así que en todo esto no fue un acto impulsivo, más aún porque ese chico seguía funcionando normalmente. Estaba ahí, hablaba con la gente. No, nadie sospecharía de él que antes había cometido un crimen así. Sobre los asesinos seriales. Tuvimos a la bestia de Zulikov, también hicimos un episodio sobre eso. David, el chico, el violador y asesino más joven en la historia de Polonia. Un chico de 14 años que mató y violó a una compañera de la escuela. Tenía 13 años. Fue enviado a un centro de rehabilitación juvenil. Básicamente durante todo ese tiempo no mejoró porque cuando escapó o salió de ese centro de rehabilitación volvió a atacar a mujeres. Hasta que finalmente a los 29 años mató a Magda, que tenía 18 años. Fue pura casualidad, simplemente se le descompuso la motoneta a Magda. Según él, algo se apoderó de él. También mató a Magda muchos años después. Tenemos muchos casos así. Otro caso, y podría multiplicarlos aquí, es el de una niña de apenas 12 años en Jelenia Góra que mató a una amiga 1 año menor que ella. De eso diría yo hay mucho, lamentablemente. Sin embargo, ¿pueden los niños ser también esos clásicos asesinos en serie? No, escuchen el episodio de hoy. Norte de la India, año 2006, así que no hace tanto tiempo. Una familia sencilla, el padre es obrero, la madre básicamente en casa, también tienen un pedazo de terreno, varios hijos. En esta familia está Mariette, sí, Mariette, así se llama este chico. En ese entonces tenía la edad en la que la mayoría de los niños piensa en juegos típicos infantiles. Acaba de cumplir 7 años, así que en teoría debería estar pensando en algún juguete nuevo, en correr con los chicos, con sus amigos en el patio, en ese tipo de cosas. Y Mariette era un solitario. Todos decían que normalmente se mantenía apartado, no tenía amigos. Seguramente también por eso, porque desde niño simplemente era agresivo. Los padres sabían que algo le pasaba, pero eran gente sencilla, creo que no supieron cómo ayudarle. En ese año 2006, la hermana Marieta, la hermana de su mamá, se mudaba de una ciudad a otra, precisamente a donde ellos vivían. Preguntó si podía dejar con ellos a su hijita de 6 meses, o sea, a la prima de ese chico. Ella misma estaba ocupada trasladando el equipaje en otro lado, así que la dejó con ellos. En ese tiempo, cuando la mamá de ese chico fue al mercado a hacer unas compras, él, en teoría, tenía que cuidar a la niña.
Sin embargo, cuando la mamá regresó de las compras, vio que la niña no estaba. Le preguntó a su hijo, ese niño de 7 años, si sabía qué había pasado con su prima, qué había pasado con esa niña de 6 meses. Y él entonces, sin inmutarse y sin ninguna emoción, dijo que la había matado y que sacó el cuerpo fuera de la casa y lo cubrió con ramas. No, fue un shock porque esa mamá fue y realmente encontró el cuerpo de la niña, lo llevó a la casa, no sabían qué hacer. Él, como si nada hubiera pasado, no tenía ningún remordimiento. Bueno, dijo que la mató porque le gustaba cómo gritaba, cómo le causaba dolor, cómo la pellizcaba. En algún momento simplemente le apretó las manos en el cuello y así ese niño asfixió a su prima. Tampoco los padres sabían qué hacer en esa situación. Son la India, es la muerte de una prima. Simplemente lo ocultaron todo. A su prima hermana le dijo que fue un accidente, una desgracia, que por eso la niña murió y pues no hubo ningún procedimiento, no hubo investigación. La policía no se metió en todo eso, de hecho así se consideró. Creo que en la India eso simplemente es posible en un asunto familiar así. Y Mariette fue severamente golpeado o apaleado por su padre y esa fue la única castigo. Pero solo pasaron unos meses, menos de un año. Esta vez se trataba de la hermana de 8 meses de este chico. Él simplemente se le acercó por la noche y al igual que a su prima unos meses antes, también la estranguló. Como dijo, le gustaba que el bebé llorara, que el bebé luchara por el aire en el momento en que la estaba estrangulando. Un comportamiento típicamente sádico. La mamá se despertó en la mañana, vio a su hija, a esa pequeñita, y se dio cuenta de que estaba muerta. Le preguntó a su hijo si él lo había hecho, si le había hecho algo a su hermana, y él, como antes, sin pensarlo, dijo que sí, que la había matado. De nuevo, en este caso no hubo ninguna investigación, no hubo ningún procedimiento. Por supuesto, la gente del pueblo empezó a decir que era el segundo caso en tan poco tiempo, que algo extraño estaba pasando en esa casa. También hubo algunos rumores de que ese niño que ya tenía 8 años en ese entonces podría estar involucrado en eso. Pero siendo sinceros, nadie creía realmente que un niño tan pequeño pudiera haber tenido algo que ver con la muerte de esas 2 niñas. O sea, ese pequeño Marietti ya a la edad de 8 años tenía en su haber, por así decirlo, 2 asesinatos. Pero pasan de nuevo unos meses. Allí, en esa localidad, hay una escuela primaria, pero al mismo tiempo, en esa escuela hay como una especie de guardería, un kinder, donde se pueden dejar a los niños. Y de hecho, una de las vecinas de la familia Sadov dejó a su bebé, a su niña, en esa guardería. Cuando la mamá fue a recogerla, pues se dio cuenta de que la niña no estaba. El personal empezó a buscar, todos estaban en shock porque un bebé así no podía irse solo a ningún lado y evidentemente alguien se la llevó. Comenzó la búsqueda, el personal buscaba, la gente del pueblo buscaba, por supuesto los padres de la niña también buscaban, pero sin resultado, no podían encontrarla en ningún lado. Entonces la gente empezó a decir que tal vez el pequeño Sadi estaba detrás de esa desaparición. La gente fue a la policía, avisaron a la policía, también les informaron sobre sus observaciones, sobre sus sospechas, que era precisamente ese niño. No, los policías al principio no querían escuchar nada de eso. No, dicen, ese niño tiene 8 años, es imposible que se haya colado en esa guardería, se haya llevado a un niño y le haya hecho algo. Así que al principio no querían intervenir en absoluto, pero la gente empezó a insistir, comenzaron algunas protestas ahí. Los policías primero empezaron a hablar con los padres. Al principio los padres negaban que fuera posible que él hubiera hecho algo, pero luego realmente cedieron. Dijeron que sí, que sospechaban de su hijo, que podría haberle hecho algo a esa niña pequeña, porque, supuestamente antes ya había matado tanto a su prima como a su hermana.
Ese pequeño Amariet desapareció en algún lugar, se estaba escondiendo, pero como era un niño de esa edad, pues se escondía de tal manera que era fácil encontrarlo. Simplemente se escondió detrás de algún edificio o construcción. Los policías lo sacaron, lo trajeron y le preguntaron. Creo que ni ellos mismos creían mucho que pudiera ser así si sabía qué le había pasado a esa niña pequeña. Y él, pues, otra vez así, de manera directa, sin ninguna evasiva, dijo que sí, que simplemente la mató, que primero la estranguló y luego tomó un pedazo de ladrillo y empezó a golpearla con ese ladrillo. ¿Cómo se dio cuenta de que la niña estaba muerta? La sacó de la cuna, la llevó al bosque, ahí cavó una tumba poco profunda, la cubrió con hojas y simplemente regresó a casa. Cuando empezaron a buscarlo, se escondió para que nadie lo encontrara. Los policías, sin creerle del todo, le pidieron que fuera con ellos para mostrarles el lugar, y efectivamente la niña pequeña estaba en esa tumba. Y luego, durante el interrogatorio con la presencia de un psicólogo, él explicó todo detalladamente paso a paso. Le gustaba precisamente eso, que cuando estrangula a esa niña, ella intenta respirar, que él tiene cierto poder sobre ella. Pues un sádico, como dije antes, lo decía sin ninguna emoción, sin empatía, como si estuviera contando algo sin importancia a sus padres. Estaba más interesado, como dicen los policías que lo interrogaron, en recibir otra galleta porque le gustaban esas galletas y a cambio de otra galleta seguía contando cosas. Bueno, esa historia obviamente se difundió ampliamente por todo el mundo. Los psicólogos se preguntaban cómo era posible que un niño así pudiera matar de esa manera, de forma tan sádica. Se volvió un problema porque obviamente no se le podía castigar prácticamente de ninguna manera. Terminó en un centro para menores, en un orfanato, algo así como un reformatorio. Ahí también era una amenaza, prácticamente estando en ese centro siempre estaba en aislamiento, porque todos tenían miedo de que simplemente matara a otro niño, pero no se le podía mantener ahí para siempre. Estuvo ahí hasta los 18 años. Después el gobierno le cambió el apellido porque la gente quería lincharlo, la gente lo buscaba, los medios lo buscaban. Le cambiaron el apellido y luego desapareció en algún lugar, está en algún lado. Hoy tiene 28 años, diría que apenas, y lamentablemente puede estar en cualquier parte. Graham Young nació en Inglaterra en 1947. Su vida comenzó, diría yo, trágicamente, porque cuando tenía apenas 14 semanas, su mamá falleció. También tenía una hermana mayor. El padre no pudo realmente hacerse cargo de criarlos. Por eso entregó a Graham al cuidado de su hermana, mientras que a la hermana mayor la dejó al cuidado de los abuelos. No, ya más de 10 años después, cuando Graham tenía 13 años, su padre conoció a una nueva pareja, Molly. Ella aceptó que los niños volvieran con él y empezaron a formar una familia. Básicamente el padre, sus dos hijos de su matrimonio anterior y la madrastra Molly. Durante casi 13 años Graham creció con su tía y su tío, y hay que decir que desde pequeño estaba fascinado por todo tipo de venenos. Le apasionaba tanto que leía todo tipo de manuales. Cuando tenía 12 o 13 años no era solo cuestión de que su padre criara a sus hermanas. No eran libros para niños, digamos, eran manuales. Tenía un interés puro en la toxicología, le interesaba el ocultismo, le interesaba la magia negra, y de verdad, teniendo solo 13 años, tenía un conocimiento enorme, hasta tal punto que cuando volvió a vivir con su padre fue con el farmacéutico local. Ese hombre era químico y se metió con él en una discusión sobre diferentes tipos de venenos, y ese farmacéutico, un hombre experimentado, farmacéutico,
Dijo que ese chico no podía tener solo 13 años, que era mucho mayor, y que su conocimiento sobre diferentes tipos de venenos era enorme. Graham convenció tanto a ese farmacéutico de que era un investigador que le vendió grandes cantidades de antimonio, una sustancia que es venenosa, dañina y tóxica. Y desde ese momento prácticamente todos en su familia empezaron a enfermarse. Sobre todo su madrastra Molly, quien empezó a tener pues indigestión, dolores de estómago, mareos, algo de parálisis, o sea, simplemente le pasaban cosas extrañas. Lo mismo con su padre, estaba en un estado un poco mejor, pero también tenía algunos problemas de salud. Lo mismo su hermana, también dos de sus compañeros de la escuela y una amiga. Su madrastra, Molly, empieza a enfermarse, está en un estado tal que ni siquiera puede moverse mucho y mientras tanto incluso sufre un accidente automovilístico, un auto simplemente la atropelló. Empieza a enfermarse en el año 61 y a principios del 62 la madrastra muere. No, esas cosas extrañas que pasan en su familia, como que prácticamente todos se enferman, también llamaron la atención de esa tía que crió a Graham. Ella sabía que él se fascinaba con todo tipo de venenos, sabía que tenía un conocimiento enorme sobre eso, y así ella y el tío empezaron a preguntarse si tal vez el estado del padre, la muerte de la madrastra y la enfermedad de la hermana no eran casualidad, que Graham simplemente tiene algo que ver con esto, que él está detrás de que prácticamente toda la familia se sienta mal. Informaron de esto. Primero fueron con el director de la escuela. El director de la escuela realmente encontró varios tipos de venenos en el casillero. Antimonio, talio, un montón de sustancias que podrían haber causado la muerte de al menos varias decenas de personas. También se notificó a la policía. Él fue detenido. Confesó que envenenó a su madrastra, que envenenó a su padre, que envenenó a su hermana y que envenenó a una compañera en la escuela. Como dijo, las trataba como si fueran conejillos de indias. No mostraba ninguna emoción, ningún remordimiento. Tenía apenas 14 años entonces. Cuando empezó a envenenar, tenía 13. Fue internado en un hospital psiquiátrico. Fue el paciente más joven en la historia de ese hospital. Cuando volvió aquí, compartía sus conocimientos sobre diferentes tipos de venenos con los pacientes y el personal. Simplemente le tenían miedo. No, el personal le tenía miedo, los pacientes le tenían miedo porque veían que era una persona, por decirlo suavemente, obsesionada con todo tipo de cosas que sirven para matar. Al principio, cuando llegó a ese hospital psiquiátrico, uno de los pacientes murió. No había una relación directa, pero todos sospechaban que Graham estaba detrás de eso. También se encontró cianuro en el vaso de té de una de las enfermeras. ¿De dónde salió el cianuro en el centro? Y aquí es donde entra el gran conocimiento de este chico, porque le preguntaron, bueno, hay cianuro, ¿de dónde pudo haber salido ese cianuro? Y él respondió que es un método muy sencillo que simplemente se puede encontrar en los alrededores de ese hospital psiquiátrico. Allí crecen laureles, una variedad, no son hojas de laurel, por suerte, las que agregamos a la sopa, sino laureles de los que se puede extraer cianuro de manera sencilla mediante una simple reacción química. No, de esa planta había muchísimas en los alrededores del hospital, así que todos, por supuesto, le tenían pánico, lo vigilaban para ver si no salía a buscar esa planta y la traía. En ese lugar estaba de nuevo algo aislado porque nadie sabía qué esperar de él. Unos años después, cuando Graham tiene 18 años, él presenta una solicitud para que lo liberen de ese hospital psiquiátrico. Afirmó que ya estaba curado y que no representaba una amenaza para nadie. Tuvo que haber una conversación así con su padre, con su hermana,
y ellos se asustaron porque simplemente le tenían miedo, sabían que si él salía sus vidas podrían estar en peligro. Por lo tanto, se rechazó su solicitud de ser liberado del hospital psiquiátrico. Pero unos años después, exactamente 5 años después, el psicólogo principal, el psiquiatra de ese hospital, dio una recomendación al ministro del Interior afirmando que Graham ya estaba curado, que no representaba una amenaza para nadie. Y esto suena bastante curioso, pero ya no tiene travesuras en mente. Bueno, llamar travesura a envenenar a la gente y matar parece un poco extraño. Sin embargo, de hecho, el ministro del Interior estuvo de acuerdo con esto y decidió que Graham podía salir del hospital psiquiátrico y comenzar una nueva vida fuera de sus muros. Y así es como realmente sucede. Graham consigue trabajo en una tienda así. Bueno, ese lugar también produce lentes infrarrojos con bromuro de talio. Bueno, esto es obvio. El talio también es una sustancia venenosa que causa parálisis y, en consecuencia, si son dosis grandes, la muerte. Graham se dio cuenta muy rápido de que otra vez tenía veneno a su disposición. En cuanto empezó a trabajar en esa tienda, en esa fábrica, comenzó su nueva actividad. Desafortunadamente, en ningún lado apareció información de que él había estado en un hospital psiquiátrico, que le interesaban los venenos, que había sido sospechoso de la muerte de personas simplemente porque las envenenaba. Así que esos nuevos compañeros de la tienda, de la fábrica, lo aceptaron sin cuestionarlo. Además, él era muy simpático. Por las tardes los invitaba a una tradicional hora del té inglesa. Solo que ellos no sabían que en ese té había sustancias venenosas. El primero fue el jefe de almacén, Bob. Él se sentía mal, tenía cierta parálisis en las extremidades, se le caía el cabello. Los doctores no sabían qué era. Evidentemente esto indicaba una intoxicación, pero también sospechaban que tal vez se había intoxicado precisamente porque esa fábrica produce ese equipo. Fue algo increíble, se fue de baja médica, entonces otro de los empleados, su sustituto, también se sintió mal, y así uno tras otro, uno tras otro. Ese supervisor Bob, aunque regresó por un momento al trabajo, un día recibió una dosis enorme de talio y murió. Los empleados que estaban con él también empezaron a sospechar de Graham. Por un lado, sabían que era simpático. Cuando el supervisor se enfermó, él iba a verlo al hospital, se interesaba, preguntaba cómo podía ayudarlo. Por otro lado, estaban preocupados porque él todo el tiempo hablaba de esos venenos, de que podía crear, producir ese tipo de venenos. Esos empleados simplemente avisaron a la policía. La policía revisó sus antecedentes y resultó que es posible que él simplemente esté envenenando a toda esa gente. Le hicieron un registro en su casa, otra vez encontraron un montón de diferentes tipos de venenos, antimonio y talio, bueno, de eso sabía la mayoría. Lo llevaron a interrogatorio y él admitió que también envenenó a sus compañeros de trabajo, que envenenó al jefe. Cuando le preguntaron por qué, dijo que dejó de verlos como compañeros, colegas y solo los veía como conejillos de indias. Admitió esos asesinatos posteriores, incluso se jactaba de que mató a su madrastra de una manera perfecta porque usó talio que no tiene olor ni sabor. Por eso cometió, como él decía, el asesinato perfecto. Fue condenado a cadena perpetua, fue enviado a prisión y en la cárcel igual que antes. En casa, al igual que en el hospital psiquiátrico, hablaba sobre venenos, decía que se pueden fabricar con cualquier cosa que te rodea, igual que en el hospital psiquiátrico. Simplemente le tenían miedo también en la prisión, los guardias le temían, los otros presos le temían, porque no sabían qué pasaba por su cabeza. Otra vez pasaba mucho tiempo en aislamiento, en soledad, porque no se sabía qué estaba tramando ahora. Murió en 1990.
Yo diría que murió de una manera sospechosa. En realidad no se sabía por qué murió. Teóricamente fue algo relacionado con el corazón, pero se supone que los prisioneros le tenían tanto miedo que simplemente lo envenenaron, quizá por esas situaciones que logró crear en esas condiciones carcelarias. Fue incinerado muy rápido y ya 2 semanas después, el 2 de septiembre, sus cenizas fueron esparcidas en la playa. Aquí, por supuesto, fue impactante la historia de Helenia Gora, cuando una niña de 12 años mató a su amiga, que era un año menor. Historias así han ocurrido en el pasado. La historia probablemente más conocida en el mundo ocurrió en 1993 en Walton, en Gran Bretaña. 2 chicos, Robert y John, tenían apenas 10 años cada uno. Ese día, el 15 de febrero, simplemente se saltaron las clases. Se les ocurrió que secuestrarían a algún niño. Vieron a una madre con un niño pequeño. Resultó que ese pequeño niño, James, tenía apenas 2 años. No, una serie de, diría yo, historias desafortunadas. La mamá de James simplemente fue ese día a la tienda, al centro comercial, fue junto con su prima. Ya prácticamente estaba regresando a casa cuando recordó que no compró carne, así que regresó y se despidió de su prima. Regresó y simplemente se formó en la fila, sosteniendo a James de la mano. Él era su adoración. Ella había tenido un aborto espontáneo antes, así que lo miraba con especial atención. Eso es todo. Fue literalmente un instante, porque sacó la cartera y pagó. Quiso volver a tomar al niño de la mano, pero James ya no estaba. John y Robert la estuvieron observando todo el tiempo. En cuanto vieron que soltó la mano del niño, simplemente se acercaron, tomaron al pequeño y salieron con él de la galería. Y así caminaron por la ciudad. 2 niños de 10 años llevando a un niño de 2 años caminaron por la ciudad durante casi 2 horas. Los vio muchísima gente. Algunos se sorprendieron un poco. Una señora les preguntó a dónde iban. Entonces le dijeron que era su hermanito el que lloraba y que lo llevaban a casa. A otra señora le dijeron que el niño se había perdido y que lo llevaban a la comisaría. Después de 2 horas fueron a las cercanías de las vías del tren local y empezaron a maltratar cruelmente a ese niño de 2 años. Son torturas que básicamente son indescriptibles, como meterle baterías en la boca, ponerle algún tipo de pintura en el ojo, hasta que finalmente tomaron una barra de metal, empezaron a golpearlo con esa barra de metal, solo de los huesos rotos en la cabeza. Esas heridas eran como 40 golpes con esa barra de metal. Cuando lo mataron se dieron cuenta de que ya no vivía. Lo pusieron en las vías del tren queriendo simular su muerte. Luego la policía los atrapó bastante rápido. Tampoco pensaban que 2 niños de 10 años fueran capaces de un asesinato tan macabro, pero fueron atrapados. También la pena es, por supuesto, similar a la de Polonia. Estuvieron en un centro de rehabilitación juvenil. Años después salieron. John regresaba porque siempre le dejaban materiales que hablaban sobre la violencia hacia los niños. Así que parece que esa rehabilitación simplemente no le ayudó. Todavía tiene esas imágenes en la cabeza. Incluso este año, en enero de 2026, escribió una solicitud para que lo liberaran de la cárcel. Por ahora, sin éxito. Sin embargo, Robert cambió su apellido. John también, pero Robert cambió su apellido y está en algún lugar. No hay ninguna noticia sobre él. Tal vez realmente la resocialización le ayudó. Es así. En Inglaterra hay una ley que dice que se les cambia el apellido a este tipo de personas. No se pueden publicar esos apellidos. Porque a quien publique sus nuevos apellidos también puede ir a la cárcel. Así que, en ese sentido, de alguna manera son impunes.
pero se ve que aquí, al menos en el caso de John, esas imágenes de la infancia hicieron que él simplemente siguiera siendo un delincuente toda su vida. Este tipo de asesinatos, donde los niños matan a otros niños. Y diría que en la historia de la criminología hay bastantes de estos casos. Así que tal vez no debería sorprendernos que estos casos también ocurran en Polonia. Es simplemente una cuestión de probabilidad. Pero cada vez, por supuesto, nos asusta a todos. También hay historias así, por ejemplo, porque aquí hablamos de niños, pero también sucede que son niñas. Por ejemplo, la historia de Mary Bell, una niña de 11 años que mató a dos niños, uno de 4 años y otro de 2 años. Así que también hubo situaciones así. Y eso es precisamente algo sobre lo que, diría yo, hubo un debate. Hoy en día ya no existe. Normalmente nos ocupamos de otros temas porque está la cuestión de juzgar a este tipo de niños menores de edad. Hubo una vez la idea de no juzgar por la edad, porque puede resultar que un niño de 12 o 13 años pueda ser un asesino experimentado. Puede cometer un crimen también planeado y con premeditación y no será responsable por ello. Tal vez cada caso debería analizarse y considerarse por separado bajo la premisa de que la edad no importa. Lo importante es qué hizo y cómo lo hizo. Y eso es todo por el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.